¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Pulso Laboral? A esta hora de la mañana, porque la información no se detiene, lógicamente, nuestra Presidenta de la República, Dina Boluarte, está en el Ministerio Público declarando en relación al caso de los Rolex y otras joyas que no ha sabido explicar, por lo menos a la opinión pública, y se entiende que hoy lo está haciendo ante el Ministerio Público. Muy bien. De eso ya estaremos desarrollando alguna información en los próximos minutos. Vamos de inmediato con Pulso Laboral para conversar con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la entrevista? Fundamentalmente, la jornada de lucha de ayer, porque quisiéramos que nos cuente, como información de primera mano, de lo que sucedió el día de ayer, considerando que muy poca prensa ha difundido la jornada de lucha. Es más, salvo que Gustavo me corrija, el diario El Comercio hoy no ha sacado ni una línea de la movilización que se ha desarrollado el día de ayer en el centro de Lima y entiendo que también en algunas provincias de nuestro país. Gustavo Minaya, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Agradeciéndole la oportunidad y también a Nativa por tenernos aquí. Saludo a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Muy bien. Mientras vamos conversando, producción tiene algunas imágenes de lo desarrollado el día de ayer y le vamos a pedir que por favor nos lo presente para tener algunas ideas sobre lo que significó esta manifestación, pero escuchemos ahora a Gustavo. Cuéntenos, por favor. Sí, el día de ayer, tal como había sido programado y acordado en nuestra Asamblea Nacional de Delegados, realizado el 9 de marzo pasado, desarrollamos una importante jornada nacional de protesta que involucró la movilización de cientos de miles de trabajadores a nivel nacional. Algunas evaluaciones nos indican que hemos incluso pasado el 1.000.000 de trabajadores porque se han movilizado casi todas las regiones del país, los trabajadores, principalmente nuestra importante base que es la columna vertebral de la CGTP, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que coincidió con la presentación de su pliego de reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Pero qué duda cabe que la clase trabajadora en el Perú, liderada por la CGTP, sigue reclamando la salida de la señora Boluarte. La jornada de lucha de ayer es por la salida de la presidenta. Así es, por la recuperación de la democracia. Porque todos los peruanos y peruanas sigamos anhelando ese nuevo futuro para reconstruir nuestro país de toda la situación de corrupción, de delincuencia, de abandono de los servicios básicos. Que no empieza con Dina. Que no empieza con Dina, por supuesto, pero que se ha profundizado cada vez más por la falta de liderazgo, por la falta de políticas claras, por haber mantenido toda una estructura legal que no viene ni de 5 ni de 10 años, viene desde los años 90. Ese tema de falta de liderazgo que usted dice también alcanza a otros sectores. Sí, por supuesto, gobiernos incluso los sectores de gremios sindicales. Gobiernos regionales hablando de las políticas y de quienes tienen la responsabilidad del Estado para llevar a cabo las acciones que tienden justamente a velar por los derechos fundamentales. Lo que usted señala en cuanto a las organizaciones sindicales, nosotros seguimos reconstruyendo organización sindical, a pesar de todas las adversidades, porque las normas legales, incluso que están allí dadas para fomentar el trabajo de libertad sindical, son normas legales totalmente regresivas, totalmente que inhiben, que impiden el desarrollo de la libertad sindical. Y termino con este comentario, no por nada, en el año 2023, el año pasado, la propia Organización Internacional del Trabajo, en su última conferencia internacional, ha señalado al Estado peruano como infractor internacional del convenio 87, que es el convenio de libertad sindical. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí en nuestro país no se respeta la libertad sindical de los trabajadores. Que viene de atrás también. Que viene de atrás desde los años 90, cuando se profundizan las políticas neoliberales del sistema capitalista. Ahora, insisto con el tema de los liderazgos. En mi entender, no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado aquí en el Perú, con una presidenta ante el Ministerio Público tratando de explicar lo inexplicable, si es que hubiéramos tenido liderazgos políticos, liderazgos sindicales, liderazgos universitarios, eso creo yo, no sé qué pensar. Lo cierto es que también la izquierda peruana tiene una gran responsabilidad, porque no ha sabido unificar un solo bloque que enfrente a la derecha. Y ahora no solamente a la derecha, sino a la extrema derecha, que ha cobrado cuerpo desde el 7 de diciembre del 2022, en que se hicieron
de la administración de los recursos del Estado y están haciendo prácticamente lo que les da la gana. Su país es la chacra de la derecha y de la extrema derecha. Usted ve el Congreso, ahí están justamente estos partidos. El Poder Ejecutivo, en alianza con el Congreso, han copado prácticamente todos los ministerios. Y las políticas, no necesariamente que están implementando, favorecen a las grandes mayorías. ¿Por qué existen los grandes comedores populares, los vasos de leche, las organizaciones de las madres que tienen sacrificadamente que generarse sus propias iniciativas para dar de comer a sus hijos? Porque hay abandono de parte del Estado, de parte del Ejecutivo, de parte del Congreso. Muy bien. Todo lo que usted dice, Gustavo Minaya, es cierto, pero al margen de la jornada de lucha de ayer en Lima y en provincias, al margen de esa movilización, las calles están frías. Entonces, cuando yo planteo la pregunta ¿por qué?, gente aquí en esta misma mesa de trabajo me dice, bueno, tienen miedo o, digamos, están más preocupados en su día a día, parar la olla, etcétera, etcétera. ¿Usted qué diría? Hay un factor fundamental. Lo que usted dice es cierto, porque lo han reconocido hasta en propias encuestas que se han difundido, ¿no? La gente reconoce, más del 70% que sí, no está de acuerdo, pero que no sale a protestar. Ahora hemos escuchado una última encuesta en donde la credibilidad de la señora Boluarte bordea el 5% de la Sí, pero población. eso no le importa, porque ella se siente empoderada con el silencio de porque tiene el apoyo, ¿no?, de los políticos y de cierto sector de las Fuerzas Armadas a quienes le expresamos nuestro rotundo rechazo desde la CGTP. Pero lo que usted dice es cierto, pero ¿sabe qué? La gente que salió a protestar a partir del 7 de diciembre porque sentía que le quitaban la democracia que ellos, que todos los que votamos por el señor Pedro Castillo en su momento, ¿no? Lo llevamos ahí a la presidencia de la República, salió y salió en grandes masas. No se olvide usted el sur, no se olvide usted acá también en Lima. Pero ¿qué pasó con esas protestas? Simplemente asesinaron, mataron, ¿no? Se criminalizó la protesta, decían que todos los que protestaban éramos terroristas, que todos los que protestábamos queríamos el caos del país, el terror en el país. Por eso, y eso es el miedo que siempre la extrema derecha, ¿no?, con los tres partidos que tienen en el Congreso, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, han sembrado en la población. Sí, seguramente y lamentablemente es el miedo, pero también el tema económico y además la falta de liderazgo de quienes convocan, creo. Es correcto, también no hay que dejar de lado la autocrítica. Y como le decía, nosotros las organizaciones sociales hacemos todos los esfuerzos. La CGTP, por ejemplo, hemos estado movilizados en todo este tiempo, solamente para hablarle un periodo de tiempo desde el 7 de diciembre hasta ayer justamente. Hemos convocado tratando de generar conciencia en la gente de que el pueblo solamente va a salvar al pueblo, como lo dijo Manuel López Obrador en México, cuando sucedió lo del 7 de diciembre. Y nosotros hemos cumplido con ese rol para tratar de concientizar a la gente que solo nosotros vamos a ser protagonistas de estos cambios. Pero es cierto, también hay una izquierda que no ayuda mucho. Hay una izquierda que hay que reconocer, hay una falta de un liderazgo político, de un personaje de izquierda que también enfrente, ¿no?, a todos estos sectores de derecha de manera aglutinada, y eso es lo que la CGTP les está diciendo, les está invocando, les está exhortando. Ya no sabemos qué términos utilizar para que todos los partidos políticos de izquierda puedan unificarse en un solo bloque, en una sola bandera, en una sola plataforma. Claro, pero no pongamos en el mismo saco a todos, ¿no? Porque hay gente de izquierda que quiere, quizá no puede, pero quiere. Hay otros que están vinculados al delito. Lo mismo pasa con la derecha, ¿no? Derecha extrema, fascista si se quiere, pero hay otros que están dispuestos a conversar. Porque aquí lo que hace falta en el país es el diálogo, sentarse a conversar y ceder en sus posiciones, centro, derecha, izquierda. Esa es mi impresión. Seguramente hay muy buenas voluntades de algunos personajes, algunas personalidades que están allí sueltas, que quieren construir, reconstruir país, pero no depende de la voluntad individual de cada persona, sino de las organizaciones. Y es por eso que nuestro llamado siempre va a las organizaciones. Y varias de estas organizaciones están vinculadas al delito de tal forma que son vistas en el marco de las investigaciones de la Fiscalía como organizaciones criminales. Y lamentablemente partidos que se autodenominaron de izquierda en los últimos tiempos y que están ahí en el Congreso han defraudado totalmente la confianza de la población. El caso de Perú Libre, su líder es prófugo de la justicia. Por ejemplo, porque no solamente eso, sino que en las votaciones fundamentales, por ejemplo para el Tribunal Constitucional, entre otros casos, han votado en alianza con la derecha. ¿Eso dónde? ¿No? Imagínense, si salen
elegidos por el pueblo para defender los intereses del pueblo. Gustavo, eso iba a decir, ¿no? Para Si es defenderlo. que coordinan y se juntan por el pueblo, bueno, pues ni hablar, está muy bien. Pero claro, pero eso jamás ha pasado y no sigue pasando porque están totalmente divorciados de las organizaciones sociales de base, del pueblo en general, donde está su rendición de cuentas frente a la población. Muy bien, nos queda 1 minuto y medio. Ustedes salen, se movilizan en una jornada de lucha, salen miles de trabajadores, etcétera. Dice usted, reclaman la salida de la presidenta y el retorno a la democracia. Pero brevemente, porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo se haría eso? ¿Cuál sería el trámite de las acciones en la idea de recuperar la democracia plenamente? Todo lo que venga después tiene que ser construcción heroica, como decía José Carlos Mariátegui, de la propia población y de sus organizaciones. Nuestra plataforma el día de ayer no solamente fue la recuperación de la democracia, sino mientras esté esta señora en Palacio de Gobierno, que ojalá sea poco tiempo, tiene que recuperar algo de liderazgo para darle a los peruanos por lo menos los derechos que están esperando que se les dé: alimentación, salud, educación. Los trabajadores, que duda cabe, seguimos bajo la espada sobre la cabeza de los empresarios que siguen despidiendo colectivamente a los trabajadores por formar sindicatos, y eso no lo podemos permitir. Y el Estado hace lo mismo. El Estado hace lo mismo porque mantiene un régimen CAS, que es un régimen perverso, es un régimen que no le reconoce derechos a sus trabajadores en el propio Estado. Y es por eso que la CGTP va a seguir convocando, va a seguir saliendo a las calles. Hemos rechazado no solamente a este régimen, sino también el régimen del 5 de abril del año 1992, que ha generado todo este clima de incertidumbre, años, ¿eh? exacto, de incertidumbre y de vulneración de los derechos, sobre todo en la clase trabajadora. Muy bien, Gustavo, ha sido muy amable. Muchas gracias por Muchísimas gracias, señor Lara. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Laboral. Vamos a conversar con Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Primero agradecerle por darnos la oportunidad para poder llegar a los trabajadores, para felicitar a cada uno de ellos que el día de ayer se han movilizado de manera contundente a nivel nacional. Aprovechando ese tema que usted expresa, ¿qué podríamos, a manera de reflexión, sostener al cumplirse 29 años del autogolpe del ingeniero Fujimori con una dictadura que duró en promedio 10 años? Para nosotros los trabajadores, en realidad el régimen de Alberto Fujimori ha sido un régimen nefasto, porque vulneró los derechos laborales de los trabajadores, como la negociación colectiva por rama de actividad, la muerte de nuestro líder sindical Pedro Wilca, entre otros que no quisiéramos nombrar, no nos traen ningún buen recuerdo. Y frente a eso, digamos, las cosas cambiaron, porque a veces uno escucha, digamos, a los analistas y ve en los hechos las situaciones o los derechos conculcados de trabajadores y dice no ha cambiado mucho. Definitivamente, por parte del Estado no ha cambiado. El Estado sigue siendo lo mismo, siguen siendo los mismos gobernantes de siempre, y prueba de ello es que todos los gobiernos de esa época hacia acá, todos están presos o están investigados. Y prueba de ello es que seguimos con la constitución de la dictadura. Seguimos con una misma constitución que, dicho sea de paso, que el Congreso le cambia, creo que ya le cambia más del 50%, lo han modificado, pero lo han modificado al antojo y apetito de ellos personal, ¿no? Así es. Vamos al tema por el que lo convocamos, la entrega de pliego de reclamos del sector construcción.
Sí, mira, el día 8 de marzo se desarrolló la 4ª Asamblea Nacional de Delegados, donde han participado todos los sindicatos a nivel nacional que están afiliados a nuestra federación. Esto se ha desarrollado en el Centro Recreacional de Huachipa. Y en esta asamblea, donde se hace un estudio, un análisis político nacional, internacional, obviamente nuestro punto central ha sido la aprobación del proyecto de negociación colectiva para este año. Se aprobó el pliego con 7 puntos. Asimismo, se nombra la comisión negociadora en esta asamblea nacional. También, de acuerdo a ley, se pide facultades a la asamblea que debe otorgarle a la comisión negociadora para empezar a negociar. Cumplido todo esto, se fijó la fecha de presentación que se ha desarrollado el día de ayer, lo cual vuelvo a reiterar el saludo y la felicitación a todos los trabajadores, en nombre del secretariado, en nombre de nuestro secretario general, compañero Luis Villanueva Carvajal, a todos los compañeros a nivel nacional. Se han movilizado contundentemente, en promedio se han movilizado unos 600.000 trabajadores de construcción civil durante todo el día a nivel nacional. Nuestro secretario general actualmente todavía está en Arequipa, vive un retraso del vuelo para que esté acá, para reunir y hacer la evaluación de lo concreto y ahí tener un análisis exacto de lo que ha ocurrido ayer. Pero en términos generales, una movilización muy contundente. Nuestro secretario general participó en la región de Arequipa en señal de descentralizar, que también la negociación colectiva, que no solamente siempre se presenta en Lima, dice la ley que hay que presentar por intermedio del Ministerio de Trabajo. Se ha cumplido el procedimiento como corresponde, pero nuestro secretario general y algunos miembros de nuestro secretariado han estado en la ciudad de Arequipa el día de ayer. En promedio, ¿cuántos trabajadores, cuánta gente se logró convocar en Arequipa, en la Ciudad Blanca? La ciudad de Arequipa, Obreros de Construcción, promedio de 25.000 trabajadores. La Plaza de Armas estaba full, no cabía un alfiler en la Plaza de Armas. Ahora, ¿qué tendría que decir usted respecto de, bueno, están en su derecho, uno informa lo que quiere informar, ¿no? ¿Qué opina del hecho de que los medios, sobre todo la prensa grande, por ejemplo El Comercio hoy estaba hojeando ni una línea sobre la jornada de ayer? ¿Qué impresión le da eso? Nosotros no esperamos que nos hagan publicidad porque nunca nos han hecho. Buscamos... No hablo de publicidad, pero por lo menos difundir lo que pasa, ¿no? Lógico, me refería a la difusión que deben hacer los medios de comunicación. No nos extraña porque... Estamos acostumbrados los trabajadores permanentemente que lo que tenemos lo hemos ganado en base a lucha en las calles y lo que esperamos es que los trabajadores estén concientizados, estén empoderados, que lo que hacemos en nombre de los trabajadores lo vean ellos así y lo defiendan lo que se logra, ¿no? Muy bien. La entrega del pliego de reclamos, ¿a quién se le entrega el pliego de reclamos? En base a la ley de relaciones colectivas de trabajo, tenemos que entregar por intermedio de la autoridad de trabajo, porque es un pliego de rama de actividad, a la autoridad de trabajo, que es al ministro de Trabajo. El día de ayer nos ha recibido el ministerio, el propio ministro nos ha recibido. Daniel Maurati. Él tiene que abrir el expediente y correr traslado, comunicando a la Cámara Peruana de la Construcción para dar inicio a la negociación colectiva de trato directo. ¿Como una suerte de mesa de partes, algo así? Sí, pero le da validez legal el hecho que pase por el Ministerio de Trabajo. Es el puente, digamos, entre los trabajadores y Capeco. Pero digamos que las relaciones entre los empresarios de la Cámara Peruana de la Construcción y los trabajadores de la Federación marchan bien desde hace años. Justamente ayer el ministro decía, no, qué raro es ver de que dos partes que piensan diferente se pongan de acuerdo. Y esto a raíz del año 2003, 2004, donde se recuperó la negociación colectiva por rama de actividad y los empresarios entendieron de que no hay otro camino, de que debemos ponernos de acuerdo para caminar juntos, porque acá luchamos ambos en beneficio del sector, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, cuando hablamos del sector nos referimos a trabajadores y empresarios. Sí. Y este beneficio contribuye al desarrollo del país. Entonces, creemos de que no estamos solamente sentándonos a negociar incrementos remunerativos o condiciones de trabajo, sino también proponemos hasta iniciativas legislativas para que sean pues vistas en el Congreso, en los ministerios. O sea, hay un trabajo conjunto que se viene haciendo de muchos años, no es nuevo. Y lo otro que llama la atención además es el hecho de que supongo que esos entendimientos lo motivan
Han estado desarrollando movilizaciones, creo que por lo menos en los últimos meses hasta 2 movilizaciones de parte de los empresarios y los trabajadores en pro de la seguridad ciudadana. El día 19 de diciembre último se hizo una gran movilización donde participaron los empresarios y los trabajadores, participamos. Anteriormente también se hizo varias movilizaciones en este mismo sentido. Y como le digo, los trabajadores y los empresarios somos los más afectados con este tema del crimen organizado. Entonces, ¿qué hemos querido? Involucrar a los demás sectores, a la Sociedad Nacional de Industria, a CONFIEP y a la Cámara de Comercio, para que también todos hacerle frente a esto. Y esto se ha logrado un comité que viene trabajando, este comité de proponer alguna iniciativa al gobierno para que pueda tomar en cuenta y de esa manera, si no es minimizar el crimen organizado, la delincuencia, la inseguridad en el país, por lo menos terminar con esto. Muy bien, ustedes dicen, y ahora de algún modo lo ha repetido usted, Tito Sea, no necesariamente los empresarios de la construcción y los trabajadores de la construcción están de acuerdo en todo. Ambos tienen distintas posiciones, claro. Cuando se trata de los asuntos laborales van sumando, van cediendo, se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el tema político, hace ratito entrevistaba a Gustavo Minaya de la CGTP y él dice la movilización de ayer fundamentalmente ha sido para, digamos, protestar y reclamar la salida de la presidenta de la República y el retorno de la democracia. Entiendo que los empresarios no están muy convencidos de un, digamos, de adelanto de elecciones. Claro, todo el mundo, incluido ellos, quieren que esta situación cambie, pero hay algunas mixturas. Mire, vuelvo a repetir, los trabajadores y los empresarios cuidamos nuestros propios intereses. Y definitivamente, bien lo ha manifestado usted, cada quien tiene su propia posición. Pero, como hemos dicho, cuando hay que pensar en el país, nos ponemos de acuerdo y sacamos muchas veces comunicados consensuados, conjuntos, ¿no? En beneficio del país. O sea, no nos cerramos en la posición de él ni la nuestra. Hay momentos que nos ponemos de acuerdo pensando en el país. ¿Y la Federación qué opinión tiene sobre este asunto de nuestra presidenta ante el Ministerio Público, hablando de sus roles, de sus joyas, el señor Oscorima como protagonista de este escándalo? ¿Qué impresión tienen los trabajadores? Los trabajadores en general nos sentimos indignados, como cualquier peruano, por esto que viene ocurriendo en el país y como conocemos la trayectoria de los gobernantes de turno, que en estos últimos 30 años no han hecho más que dedicarse a protegerse entre ellos, a blindarse entre ellos y a descuidarse de la población. Gracias a la pandemia podemos ver hoy en día que no hemos tenido nunca ningún gobierno que se haya preocupado en salud, en educación y hoy en día la inseguridad ciudadana. 3 cosas claves, básicas que en el país golpean al peruano, al trabajador humilde, al más humilde, es lo que más le golpea. Eso nunca se han dedicado ningún gobernante de turno, entonces no nos parece novedosos que ocurre esto y qué cosas más todavía saldrán, allá que respondan ante la justicia, ¿no? Muy bien, una reflexión final, Tito Sea, sobre el tema del pliego de reclamos y la misma coyuntura política, por favor. Sí, desde acá nosotros queremos demandar a Capeco, queremos demandar a las empresas privadas, empresas públicas, que a los trabajadores exigimos un salario justo, un incremento justo, en vista de que la crisis económica está golpeando demasiado. Sabemos, el sector construcción no ha estado creciendo el año 2023, pero este año sí está teniendo un despegue y eso es bueno para nosotros. Entonces, desde acá he llamado a los señores empresarios que atiendan esta necesidad y este pedido de este pliego que representa el clamor de los trabajadores. Y a los trabajadores, una vez más, agradecerles, felicitarlos y decirles que tenemos alerta. El pliego recién empieza para defenderlo. Muy bien, Tito, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Vamos de inmediato a la pausa, volvemos.